Sí, saludos, bienvenidos a Moviendo los Caracoles, un espacio que forma parte del evento teórico del Premio Caracol. Hoy con el tema Ética y Libertad en Arte, a propósito de los 60 años de Palabras a los Intelectuales. Nos acompañan Zaida Capote, la doctora Zaida Capote y el doctor Víctor Fowler, a quien les doy primero que todo las gracias por compartir este espacio con nosotros. Zaida y Víctor, les propongo escuchar los criterios de otros prestigiosos intelectuales sobre este tema. En Palabras a los Intelectuales sorprende, llama la atención que un discurso que parte de la oralidad coloquial, un diálogo con los intelectuales, esté contenida tanta riqueza conceptual. Creo que hay una riqueza ética en Palabras a los Intelectuales que es, yo llamaría la inauguración de una ética de la cultura revolucionaria. Una ética que sin desdeñar los parámetros o los patrones que rigieron a la ética de la época burguesa, incorpora nuevas cualidades como la solidaridad, como la equidad, la inclusión, la justicia social. Todo eso está contenido de manera implícita y va brotando a partir de muchos planteamientos en Palabras a los Intelectuales, es una de sus grandes riquezas. Lo otro que me llama la atención es el concepto, el sentido de libertad que se expresa ahí en Palabras a los Intelectuales, que siempre me gusta pensarlo, la palabra libertad asociarla a la palabra posibilidad. En el mundo de todas partes existe el concepto de libertad y se maneja muchas veces en abstracto. La libertad para hacer lo que el individuo le plazca, solo que la posibilidad de ejercer esas libertades que están enunciadas en las doctrinas humanistas no es una posibilidad real en una buena parte de la población del planeta. Sin embargo, Palabras a los Intelectuales, al trazar una política de crecimiento para todo un pueblo, crecimiento institucional, inauguración de instancias como la enseñanza artística, como la promoción de la cultura, de la literatura, como la edición, ya es la que hace posible que se ejerzan esa libertad de la expresión, la libertad de aprender y de crecer humanamente. Yo creo que es uno de los rasgos más sobresalientes de Palabras a los Intelectuales, pese a que por ese camino es que se ha tratado de criticar, mayormente por aquella famosa frase sacada de contexto de que dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Si la revolución en sí es el acto liberador mayor que ha conocido nuestro pueblo, entonces Palabras a los Intelectuales, cuando llama a que el arte esté en sintonía con esa revolución, está llamando exactamente a la libertad mayor del pueblo. Le pido permiso, Víctor, para darle la palabra a Zaida para que nos hable un poco del tema que nos ocupa en el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Para hablar sobre ética y libertad, a propósito de Palabras a los Intelectuales, yo creo que lo primero lo que me gustaría a mí decir, en primer lugar, es que cuando pensamos en Palabras a los Intelectuales como algo específico, un discurso de Fidel en un momento específico, perdemos muchas veces de vista que eso se trató de un encuentro sucesivo en 3 días, un encuentro diferido en 3 ocasiones con intelectuales cubanos, y todo el mundo habló. Entonces Palabras a los Intelectuales es un discurso que tiene una fuerza poderosa. Todos hemos visto citar a favor y en contra, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, incluso mal citado. A mí me gusta también aquella frase de contra la revolución ningún derecho. Ahora bien, yo creo que lo que hay que rescatar de aquella experiencia es la experiencia de la escucha, que Fidel mismo dijo que había sido un ejercicio instructivo. O sea, en aquel momento lo importante era escuchar, y yo creo que eso es lo que hay que rescatar de Palabras a los Intelectuales. A mí me incomoda un poco ver que celebramos una y otra vez la palabra de Fidel y no celebramos el momento ese en que Fidel y el resto de la gente, porque estaba Ortigosa, o sea, se encontró para ver qué pensaban los demás, cómo pensaban los demás y actuar en consecuencia. Entonces a mí lo que me interesa es rescatar
ese impulso, digamos, de que el destino de los demás sea nuestra preocupación, sea parte de nuestro ejercicio de libertad. Yo creo que ese tipo de ética solidaria, amorosa, en fin, no sé cómo llamarla, tiene que ser importante. Tiene que tener que ver con cómo yo vivo mi circunstancia, no solo artística, sino política, pública. ¿Qué hago yo? ¿Cómo contribuyo a ampliar ese espacio dentro de la revolución? De manera que lo que sea contra la revolución sea lo que de verdad esté contra la revolución. No lo que a mí me parezca que está contra la revolución porque no coincide con lo que yo quiero. Entonces eso es un ejercicio ético que yo creo que tenemos que hacer cada día e intentar ampliar ese espacio dentro de la revolución, que es lo que podría salvar en todo caso el proyecto. ¿Víctor? El discurso de palabras a los intelectuales abrió una pregunta interesante. ¿Y por qué se llama palabra a los intelectuales? Yo nunca he escuchado muy bien explicado por qué se llama palabra a los intelectuales. O sea, fueron sencillamente 3 días de reunión efectivo, donde hubo un intercambio, donde está la intervención de Fidel, pero ¿por qué a los intelectuales? Creo que una de las respuestas posibles es que había una historia previa en Cuba muy compleja, muy problemática desde el punto de vista político, en cuanto a la noción de lo que era un intelectual. Me parece que una de las cosas que hay que rescatar es la idea de que la ética en su interacción con la cultura es un posicionamiento absolutamente contextual. Vamos a definir primero de qué hablamos cuando hablamos de ética, ¿no? Un conjunto de normas compartidas en una sociedad alrededor de conductas, alrededor de interacciones que no tienen que ser grandes proyecciones en el espacio público, sino sencillamente en la interacción entre 2 o más personas, porque lo que carece de todo sentido es considerar que la ética es un asunto monádico de una persona. La ética es una relación social, o sea, es un conjunto de normas que debe funcionar de manera social, que es medianamente compartido. O sea, tenemos ese conjunto de normas. Podemos escribir un libro de lo que son las normas éticas, pero eso no significa que toda la sociedad, en todas sus escalas, en todos sus niveles, en todos sus lugares, comparta todo lo que aparece ahí. Es una negociación en ese sentido. Y es propuesta y sobre todo defendida y vigilada por alguien concreto. Lo cual significa que en una sociedad estamos hablando de un poder concreto. La ética no funciona por sí sola, hay que aprenderla y alguien la tiene que enseñar. Es decir, no naces ético, o sea, te enseñan en la escuela, en la familia, en los espacios públicos y espacios públicos, prensa, escuela, discursos políticos, están todos asociados a poder. De modo que una de las duras particularidades del gesto ético y de la ética es que cuando lo que se encuentra desafiado es el poder, la norma no puede funcionar igual que el día anterior, tiene que funcionar de otra manera. A mí me parece que eso forma parte de los debates sobre ética y arte, no en Cuba, en cualquier país del mundo, por mucha demanda o por mucho, entrecomillado, deseo que el artista, digamos, el extremo más estetizante que se pueda concebir dentro del artista, pida para sí, por más desprendimiento, más alejamiento de sus circunstancias concretas, que el artista pida para sí, en cuanto a no constreñirse a ninguna norma y hablar de que lo que nos entrega y de lo que presenta es solo arte. El gesto ético tendrá que contrastarse no con la libertad del artista, no con lo que el artista pide para sí mismo,
sino con la posibilidad de no realización en los sectores más privados de la sociedad. Es al revés la lectura. No es para el artista, es para los que no van a tener nada nunca. Ahí es donde se ve la verdad de gesto ético, en el abandono o en la participación en eso. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Bueno, les propongo ver qué piensan otros colegas sobre este tema de ética y libertad en arte. Creo que ética y libertad de expresión son términos que se complementan, que caminan juntos, que no son paralelos porque se tocan y se tocan a través de la honestidad del creador, que me parece a mí que es el elemento fundamental en todo acto de creación. Cuán honesto es el creador con él, consigo mismo y con lo que está produciendo. No podemos olvidar tampoco que, como decía Juan Marinero, toda libertad entraña una gran responsabilidad. Por lo tanto, mientras más libre uno se siente y más libre es, mayor responsabilidad tiene con cualquier hecho humano que realice, fundamentalmente si se trata de una obra de creación. Y yo creo que también en este panorama de qué cosa es ética y cómo se relaciona la ética con la libertad de expresión, tiene mucho que ver la actualización de todos aquellos que conviven con las expresiones artísticas, porque yo creo que eso también ayuda a una mejor comprensión de la obra de arte. Hoy las perspectivas no son las de hace 20 años. Hoy hay mucha contaminación entre géneros, hay mucha mixtura entre los géneros, por lo tanto una actualización de quienes tienen que ver de cualquier manera con el fenómeno de la expresión artística también es válido para hacer patente y valedera la libertad de expresión que tiene el artista. Muchas gracias por las opiniones, por los criterios y continuamos con el debate. Veo que vivimos una época de una espantosa guerra cultural, espantosa, como pocas veces ha habido contra ningún país, y creo que la guerra cultural es algo que desborda de una manera aplastante a lo que nosotros le llamamos el arte, y en ese contexto prefiero pensar en la voluntad que es institucional también de continuar desarrollando esfera artística dentro de un panorama profundamente complejo, en el cual no solo es negociada continuamente la posibilidad, los límites y alcances de lo que sea mayor o menor posibilidad de eso que le llamamos expresión en la esfera artística, sino que es negociada la supervivencia elemental del modelo de país que hemos vivido después de 1959. O sea, ambos están negociados las 24 horas del día, sin parar. De modo de que no hay cómo separar una cosa de la otra. Y el gesto ético es también o acompañar las dos o elegir entre una de las dos. Tal como yo lo veo, intento es tratar de establecer una dialéctica y una lógica de interacción entre las dos. Y a partir de ahí, analizar y propiciar los espacios de la cultura y del arte. En estos tiempos tan convulsos, como de alguna manera ambos decían, yo creo que palabras a los intelectuales puede ser precisamente un arma bien poderosa para mantener la mente en su lugar, por decirlo de alguna manera, porque palabras a los intelectuales, cuando uno la conoce, digamos, de lejos, cuando uno sabe que hubo un discurso que formó parte de una serie de encuentros,
que se llamó Palabras a los intelectuales, se corre el riesgo, o sea, sin haberlo estudiado a profundidad me refiero, se corre el riesgo de solamente quedarse con esa frase que usted mencionaba, que decía, con la revolución todo y contra la revolución nada. Sin embargo, cuando uno le entra y analiza y estudia a profundidad Palabras a los intelectuales, comprende que es mucho más que eso, que fue sembrar las pautas en temas de política cultural que para mí, yo me quedo con la interpretación de que también por eso se ha conocido como Palabras a los intelectuales, por lo que significó en términos de la política cultural de la revolución a partir de ese momento. ¿Algo más que decir? Sí, yo quería comentar a propósito de lo que Víctor decía, efectivamente la ética es contextual. De hecho, tú puedes pensar la libertad colectivamente o en privado, pero la ética siempre es colectiva en el sentido de que siempre te enfrenta al otro, a la otredad, y tú tienes que tomar tu decisión sabiendo lo que es bueno para ti y lo que puede dañar o no al otro. Y me llamaba la atención también, Víctor, cuando hablabas del tema del poder. Porque a veces se supone que en la institucionalidad cultural revolucionaria el poder no existe. O el poder es colectivo, o debe ser colectivo, pero no es cierto. O sea, al final, muchas veces las decisiones se toman por ni siquiera una política institucional claramente expuesta, sino por una práctica cultural o política que va ciñendo esos espacios. Para mí sí hay, hoy por hoy, un ceñirse de ese espacio dentro de la revolución, a nivel de práctica cultural y práctica política en Cuba, y se está dejando fuera una cantidad de personas, de ideas, de contribuciones, que no solo desde la cultura, sino desde la sociedad podrían hacer más por Cuba, por el futuro, y la insistencia en reducir el espacio dentro de la revolución, que es dentro, no es es dentro de la revolución, creo que está haciéndonos daño. Y desde ese punto de vista me parece que el ejercicio ético implica también reconocer que además de nuestra experiencia de la relación con las instituciones o de los espacios institucionales, hay quienes tendrían teóricamente el mismo derecho que nosotros a estar hoy aquí sentados y nunca los van a llamar porque emitieron una opinión distinta. Entonces, eso me parece que es fundamental. Me parece que es fundamental, y en el tema de práctica política tenemos muchas experiencias de reuniones colectivas y de propuestas que no han llegado a más por tener oposición institucional. Entonces, eso me parece que hay que pensarlo también, porque a pesar de la guerra cultural, yo creo que quien esté trabajando para reducir ese derecho, ese espacio de dentro de la revolución, está trabajando contra la revolución, no a favor de la revolución, a pesar de la guerra cultural. La guerra cultural solo se puede ganar mientras más seamos, no pueden ser 10 elegidos. ¿Qué tal si vemos otras opiniones sobre este tema de ética y libertad en arte? No podemos descontar la propia naturaleza del arte, que en su génesis es cuestionador, es crítico. Y esos son elementos que uno tiene que también tener en cuenta a la hora de las valoraciones. Y lo tiene el sentido del creador, pero también lo tienen quienes desde afuera participan de este fenómeno. Y sí, claro, por supuesto, el arte es reflejo de la realidad, pero desde otra realidad. No podemos olvidar que el creador es un ser social que tiene los condicionamientos epocales y también de muchísima manera porta el espíritu de su época. Por tanto, es de esa realidad, pero es una realidad como otra. Vayamos al ejemplo del espejo. El espejo refleja la realidad, pero siempre condicionada por el propio material especular. Usted en la realidad suya levanta la mano derecha y el espejo levanta la izquierda. Por lo tanto, es un reflejo de esa realidad, pero en otra realidad, que es la realidad de la creación artística. Y yo evidentemente abogo porque es la honestidad desde la ética del creador y la responsabilidad con la creación lo que hace valedera la libertad de expresión. Muchas gracias por la opinión, muchas gracias por el comentario y continuamos el debate. A mí me preocupa muchísimo, en términos éticos, me preocupa muchísimo cómo vamos a resolver el dilema político que tenemos en la cultura hoy con el tema del derecho a la voz. ¿Quién tiene derecho a la voz? ¿Por qué no todos tienen derecho a la voz? O sea, y es lo que me gusta rescatar de esa frase, casi podríamos decir manida del discurso de Fidel. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Si no es contra la revolución, es dentro. Hay que salvarlo.
¿Por qué seguirnos negando a entender a uno que, bueno, a lo mejor no tiene la misma idea que yo sobre 4 cosas, o sobre 4 dirigentes, o sobre 3 políticas, pero puede contribuir y puede ayudar? A mí me parece que eso, desde el punto de vista ético, es una necesidad que tenemos grande, grandísima. Y la guerra cultural siempre ha estado, siempre está, y no va a cambiar. Nosotros tenemos, para defender el proyecto de revolución que hay en Cuba, tenemos que dar la batalla, y la batalla esa solo se puede dar mientras más solidarios seamos entre nosotros. O sea, si seguimos recortando el espacio, somos más débiles, me parece a mí, la revolución es más frágil, y, en fin, me parece que eso es fundamental. Y sí, estoy muy de acuerdo con el tema de que la ética siempre es contextual, por supuesto. Cuando se hace el análisis del presente y se piensa en términos de amplificación de la voz, hay personas que no van a tener voz, y eso hay que tenerlo claro. O sea, eso es sencillamente, si compartes o no compartes el proyecto de la revolución, no van a tener voz, incorregiblemente contrarrevolucionario. Y hay una cosa, porque vale la pena pensar en eso también. Vale la pena pensar en eso también. ¿Qué significa el tener voz? Y sobre todo, no solo qué significa tener voz. Lo peor no es qué significa tener voz, lo peor es cómo se articula la voz. ¿Y con quién? Hay una mayoría, en tanto más justa sea la revolución, que va a tener voz. Y la revolución tendrá que tratar de ser mejor que sí misma y darle voz. Y va a haber efectivamente, como ocurre en todas las distribuciones, un espacio transicional, un borde, donde van a estar voces incómodas, personas no convencidas del proyecto, personas a las que ese poder va a mirar con suspicacia, porque hay un poder concreto ejercido por personas concretas que son seres humanos y no son máquinas, son seres humanos. Van a hacer todo lo que hacen los seres humanos, lo mejor y lo peor. Y la discusión grave de este país va a ser, bueno, ¿y esa gente qué se hace con eso? Y entonces eso lo vemos en diferentes, si estamos hablando de arte, que es por donde esta conversación empezó, eso lo vamos a ver en que la oposición, la interacción, el roce, el diálogo, el enfrentamiento, va a ser realmente entre 3 sectores, no va a ser entre 2. Va a ser entre ese poder, entre ese hacedor de arte, entre comillas, incómodo, y un mediador que va a ser la crítica. La crítica le va a tener que tocar y le debe tocar, y creo yo que tiene que tocarle hasta un extremo que para mí, esta es mi lectura, no ha sido capaz de llegar. No es nada más cuando exista un episodio de una película que censuraron o no censuraron, posicionarse o no posicionarse. No, esto es de todos los días. O sea, eso es un debate permanente, porque es el debate de la amplificación, tal como dice Zaida, de los espacios de voz dentro del proyecto revolucionario. Y solo se obtiene amplificación mediante el permanente debate. Entonces tiene que haber debate, tiene que haber análisis, tiene que haber, publicación sobre esto, pero tiene que haber un fenómeno de introspección. Eso es un asunto diario de nosotros de todos los días, ¿entiendes? Preguntarnos eso todos los días. Y es un balance terrible, porque es el balance entre todos los campos que te rodean. Tiene que balancear la vida del país, tiene que balancear esa situación de violencia que es la situación esa de agresividad organizada y diseñada desde centros de poder de una capacidad inmensurable pensado para destruir el proyecto cubano. Por un lado, es como si tuvieras que partir el cerebro en varias partes. Una parte del cerebro va a tener que buscar ese posicionamiento con respecto a esa agresividad exterior y todo. Otra parte va a pensar que todavía se trata de un proyecto joven que comete errores, no sé qué. Otra parte va a pensar que los sectores populares sufren más cosas que otros sectores de la sociedad no sufren.
Otra parte va a pensar que buena parte de lo que nos ocurre es debido a teoría, a conceptos, proyecciones, conductas burocráticas, formales, a falsos temores sobre la vida y en especial cuando se trata de la esfera artística. Y otra parte va a tener que ponerse por arriba de todo eso, unir todo y tratar de encontrar el hilo de la justicia, que es lo peor, ¿entiendes? Lo peor. Es el fin último. El fin último, que es lo peor de todo, ¿entiendes? Pero no puede ser de otra forma. Eso es la ética, es eso, exactamente, ¿entiendes? O sea, no es una formulación abstracta, sino que es una cosa ardiente de todos los días, terrible y que tiene que ver con los destinos, ¿entiendes? Unas últimas palabras que decía Zaida, quiero retomar para el cierre, que es que la necesidad de revisarnos constantemente, de revisarnos constante y profundamente y hacerlo con responsabilidad, que eso siempre nos va a llevar a ser mejores. Así que muchas gracias una vez más y nos vemos en un próximo Moviendo los Caracoles.